Perfecto, bueno chicos, pues buenas tardes, vamos a empezar la clase, ¿ok? El día de hoy, para la clase del día de hoy les habíamos pedido un material, el material era algo muy sencillo, era una hoja, era tener tu transportador, que es fundamental para la clase, tener una regla, porque vamos a realizar eh, unos trazos, y como hoja pues puede ser una hoja de máquina o tu libreta, ¿ok? Entonces ahorita vamos a empezar. Vamos a empezar dando un mini repaso, y para eso necesito que activen sus cámaras, por favor, y que me vayan dando información, estén listos para contestar, chicos. Santiago, apóyenme por favor. Recuérdame qué es un ángulo, por favor. El espacio entre dos rectas Okay. que convergen en un... no sé, no me olvidó el nombre del punto. En un punto, en un vértice. Excelente, muy bien. Vamos a ver, Emily, ¿me puedes recordar rápidamente cuáles son los tipos de ángulos que hemos visto, los más básicos, por favor? Agudo, recto, obtuso y llano. Ok, excelente, muy bien. Del ángulo agudo, ¿cuáles eran las características? El ángulo agudo es más de 0 grados y menos de 90. Ok, perfecto. ¿Y el obtuso, Juan Carlos, de una vez ya que andas por ahí? El ángulo obtuso es más de 90 y menos de 180. Ok, excelente, muy bien. Claro. Y los ángulos que son exactos es el ángulo recto y el ángulo llano, ¿verdad? De 90 grados y 180 grados correspondientemente. Ok, excelente. Entonces, ya que vimos que es un ángulo, ¿sí? Y ya hemos estado trabajando precisamente con ángulos de polígonos, ahora vamos a trabajar con ángulos, pero ahora entre líneas paralelas. ¿Ok? Entonces, vas a tomar tu hoja, vamos a empezar la actividad, vas a empezar tú con tu hoja, la puedes poner de manera horizontal, si quieres, para que puedas hacer los trazos, que te sea fácil hacerlo. Y te voy a compartir la pantalla. Entonces, el día de hoy vamos a estar trabajando con los ángulos entre paralelas, ¿ok? Y vamos a ir haciéndolo paso a pasito. El primer paso, en tu hoja, vamos a tomar tu regla o escuadra y vamos a trazar líneas paralelas. ¿Se acuerdan cuáles son las líneas paralelas? ¿Los que nunca se tocan o algo así? Exactamente, las que nunca se tocan, y el mejor ejemplo pues serían como las vías del ferrocarril, ¿verdad? Sí, entonces vamos a trazar unas líneas paralelas. Muy bien, ya que trazamos las líneas paralelas, ahora vamos a hacer el segundo paso. Vamos a trazar una línea diagonal o transversal, ¿ok? Puede ser de esta manera, puede ser del otro lado, como tú lo quieras. Ahora, el siguiente paso, ya que trazamos nuestras líneas paralelas y la transversal, sería, vamos a identificar los vértices y vamos a marcar cada ángulo con una letra, ¿sí? Para empezar, recordemos que cuando nosotros juntamos, ¿sí? Dos líneas, perdóname, cuando juntamos dos líneas y se intersectan en un punto, ahí es precisamente donde se crea el vértice, ¿verdad? Es el punto donde se juntan. Y en este caso tenemos dos vértices, ¿sí? Por lo tanto, podemos observar que aquí en esta parte tenemos un ángulo, que acá tenemos otro ángulo, aquí tenemos otro ángulo, otro, y cada una de estas partes, ¿verdad? Entonces vamos a identificarlo con una letra. Preferentemente vamos a ponerle un color distinto, ¿sí? Para que nosotros podamos identificarlo, o puede ser con la misma tinta, ¿ok? Entonces vamos a empezar que este es el ángulo A, este es el ángulo B, C, D, E, F, G y H. ¿Ok? Vamos a identificar perfectamente el ángulo con una letra.
Excelente. Listo, profe. Ya. Muy bien. Ya que hicimos esto, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a medir cada ángulo y vamos a escribir la medida de cada uno de los ángulos. Ahora, para esto vamos a enfocar un tiempo en explicar rápidamente cómo medir correctamente un ángulo. ¿Ok? Y para medir un ángulo se ocupa un transportador. ¿Sí? Ahora, hay algo bien importante aquí. Cuando nosotros tenemos el transportador, hay que identificar que en la parte del centro vamos a tener una marquita. En este caso tiene como una Y, a veces viene como una T, a veces tiene un circulito y un puntito, pero lo importante es que este transportador al centro va a tener una marquita en la cual vamos a tener que alinear con los vértices con los que vamos a medir el ángulo. ¿Okay? Entonces, esta marca debe coincidir con el vértice. Ahora, otra cosa, nuestro transportador a ambos lados vamos a tener la marca de los 0 o 180 grados. Y estos 0 o 180 grados tienen que estar perfectamente alineados con la línea base del ángulo que queremos medir. En este caso queremos medir el ángulo A y la línea base es esta línea azul, ¿verdad? Por lo tanto, yo tengo que alinear este 0 y 180 grados aquí y aquí. Es decir, si yo tuviera este vértice, pero el transportador yo lo alineara de esta manera, pues entonces estaría incorrecto. ¿Por qué? Porque los 0 y 180 grados no estarían alineados con la línea base que necesito. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con que tengamos alineado correctamente nuestro transportador. Otro elemento a considerar, hay que ver el ángulo A, que es este, de dónde a dónde está abriendo. En este caso, esta línea base a esta otra. Está abriendo de derecha a izquierda. Okay, lo que dijimos entonces es que hay que considerar que este ángulo abre de derecha a izquierda. Por lo tanto, lo que tenemos que identificar muy bien son las medidas en mi transportador. ¿Qué medidas van de derecha a izquierda? Porque en ese sentido voy a medir. En mi ejemplo, yo aquí tengo 0, 10, 20, 30, 40, etcétera. Pero también en la parte de arriba tengo 180, 170, etcétera, etcétera. Sí, entonces me tengo que medir de derecha a izquierda los ángulos, los grados que yo necesite. En este caso tengo del 0 hasta donde termina la línea, en mi caso serían los 50 grados. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo no tuviera esto y nada más tengo esta medida? Y me dan 180, 170, pues nada más voy contando 10, 20, 30, 40, 50, me dan los mismos grados, ¿sí? Entonces, ya que medimos correctamente el ángulo, pues entonces vamos a ponerle la medida, ¿sí? Que en este caso serían 50 grados. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para medir ahora el otro lado? Va a ser exactamente lo mismo. El vértice en su lugar, 0, 180 grados, bien alineado mi transportador, pero ahora si tú te fijas, ¿sí? El ángulo va de izquierda a derecha. Por lo tanto, en mi transportador voy a identificar dónde está de izquierda a derecha y voy a ir midiendo, hasta donde llegue. Que en mi caso entonces serían 130 grados. ¿Ok? Y aquí vamos a aprovechar para explicar algo que se llaman los ángulos suplementarios. Eso para que lo puedas anotar en un ladito, por favor. Los ángulos suplementarios son un par de ángulos que sumados nos van a dar 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que en este caso yo tengo un ángulo A con 50 más 130, esto nos da un total de 180 grados. A estos ángulos se le llaman ángulos suplementarios. Otro ejemplo de ángulos suplementarios, rápidamente, pues a lo mejor, ¿qué pasa si yo tengo, por decir, un ángulo aquí de 15 grados? ¿Cuánto va a medir aquí, chicos? ¿Cuánto le faltaría para llegar a 180 grados? ¿Cuánto sería? 165 grados, es correcto. Entonces, a este par de ángulos,
¿sí? Se le llamarían ángulos suplementarios. Esto es importante ahí anotarlo en sus apuntes, ¿ok? Perfecto, entonces vamos a medir cada ángulo y vamos a escribir su medida de cada uno de los ángulos. Entonces les voy a dar unos minutitos para que puedan hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si yo batallo para medir el ángulo C o el ángulo D? Pues puedo girar mi libreta o mi hoja, vuelvo a acomodar mi transportador y lo vuelvo a medir. Entonces, ya tenemos la medida de los ángulos, ¿ok? Ahora, ¿qué sigue? Lo que vamos a hacer es vamos a ir identificando ciertos conceptos de ángulos, ¿sí? Y, por ejemplo, el primero que vamos a ver, ahí en tu libreta vas a hacer tus anotaciones. Ahora, este video se está grabando para publicarlo en YouTube. Si no alcanzas a anotarlo en tu libreta, porque lo vamos a ir haciendo rápido, el chiste es en identificarlos, pues checas el video en YouTube y de ahí copias la descripción de cada uno de los ángulos para que los tengas en tu libreta y eso es lo que vas a mandar como evidencia. ¿Okay? Todo completo, todo este proceso. ¿Okay? Entonces, para que no se preocupen tanto por cuál es la descripción de cada uno. Puedes ponerle ahorita ángulos opuestos por el vértice, no anotas la descripción, te pones atención a la explicación y a cuáles son los opuestos por el vértice y entonces después ya lo anotas en tu libreta para que tengas la evidencia y dónde estudiar y dónde consultar. ¿Ok? Muy bien, ahora. Dice que son aquellos que están del lado contrario respecto al vértice, ¿sí? Entonces, nosotros obtuvimos algo como esto. En mi caso fueron estas medidas, ¿sí? Entonces vamos a ver. Dice, son aquellos que están del lado contrario respecto al vértice. Aquí tenemos el vértice. Si tomáramos en cuenta el ángulo A, ¿cuál es el ángulo que es contrario al vértice? Si aquí está el ángulo A, ¿cuál es el contrario? ¿Alguien tiene alguna idea? El C. ¿Cuál? ¿El C? El C es correcto, el ángulo C. Entonces, del ángulo A y el ángulo C son opuestos por el vértice. Ahora, el ángulo B tiene un ángulo opuesto por el vértice. Y El D. Muy bien. Ahora, el ángulo E tiene un ángulo opuesto por el vértice. Sí, ¿Cuál es? el F. El E. ¿Cuál es el del E? El F. Oh, opuesto por el vértice. Aquí está el vértice, ese está al lado. ¿Cuál sería el opuesto? El G. El G. El G. Entonces, el E y el G, y ya por último el F, ¿con quién sería opuesto? Con el H, ¿verdad? Y si tú te fijas, son opuestos y tienen la misma medida. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, ángulos correspondientes. ¿Ok? Son aquellos que están del mismo lado de la diagonal y además miden lo mismo. Entonces dice, ojo, el mismo lado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, si checamos la diagonal, vamos a separarlo izquierdo y derecho. Entonces, del lado derecho, ¿cuáles son los que están del lado derecho y que tienen las mismas medidas? ¿Cuáles serían los correspondientes? El ángulo correspondiente al ángulo A, ¿cuál sería? El E. El E. ¿Y del D? El H. Exactamente. ¿Y del B? El F. Exacto. ¿Y del C? El G. El G, es correcto. Entonces, los ángulos correspondientes, acuérdate, vamos a identificar cuáles son los del lado derecho e izquierdo que tengan la misma medida. ¿Ok? Siguiente. Ángulos alternos internos. Son aquellos que están alternados, como su nombre lo indica, ¿verdad?
uno de cada lado de la diagonal. Ojo, uno de cada lado. ¿Qué significa? Uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Y además están al interior de las líneas paralelas. Entonces, ¿cuáles son los que están al interior? De aquí a aquí, los que están aquí adentro, todos estos. De estos vamos a buscar cuáles son alternos internos. Uno a cada lado de la diagonal y que están al interior. Entonces, por ejemplo, del ángulo C, ¿cuál sería su alterno? El E. El E, muy bien. Y el alterno interno de F, El D. el D. Es correcto. ¿Sí? Entonces, esos son los alternos internos. ¿Ok? Ahora, continuamos con los siguientes. Ángulos alternos externos son similares. Son aquellos que están alternados, uno de cada lado de la diagonal y además están al exterior de las líneas paralelas. Entonces aquí están las líneas paralelas y los que están al exterior. Estos o estos, ¿cuáles serían los alternos externos? ¿Cuál sería el alterno externo de A? G. Excelente. ¿Y de B? H. El H. Muy bien. Entonces, de esta manera, hemos visto los tipos de ángulos que existen entre las paralelas. ¿Cuál es su relación? Y si tú te fijas, tiene mucha relación sus medidas. Lo que tenemos que hacer es ver cómo se llaman, cuáles son los correspondientes, cuáles son alternos internos, alternos externos y opuestos por el vértice para poder identificar cuál es la medida de cada uno. Ahora, ¿cuál es la finalidad o una de las finalidades de esto? Una de las finalidades es que si nosotros tenemos una línea paralela, perdón, imaginemos que tenemos una línea paralela y una diagonal, y en esta diagonal nos dice, este mide 20 grados, calcula todos los demás ángulos. ¿Se puede o no se puede? Yo digo que sí. Sí, ¿verdad? Sí. Si nosotros nombráramos esto, si este es el A, este es el B, el C, el D, E, F, G y el H, ¿cómo pudiéramos encontrar este ángulo B? Restándole a 180 la cantidad que saqué en la Es correcto. ¿Y cuánto sería? 160. Entonces aquí serían 160 grados. Ahora, checando más o menos la información que tenemos, este es el ángulo A. ¿Cuál sería su ángulo del vértice opuesto? El C. El C. Entonces, ¿el C cuánto debería de medir? 20. 20 grados. ¿Y el ángulo D cuánto debería de medir? Que es opuesto al vértice de B. 160 grados. Ahora, el ángulo E, ¿qué relación tiene con todos estos? ¿Tendrá relación con la letra A? ¿Sí? ¿Cuál sería? Que tendría 20 grados. Ok, exactamente. El G, ¿cómo podemos obtener ese ángulo G? Este ángulo G, ¿cómo sería? Es un ángulo opuesto por el vértice, o sea, sería 20 grados. Es correcto. Sería 20 grados porque es opuesto al vértice del ángulo E. ¿Y el F, cómo lo puedo sacar? ¿Tiene alguna relación con la letra B? Sí. ¿Qué es? ¿Un ángulo qué? ¿Cómo se dice? ¿Un ángulo correspondiente? Correspondiente. Entonces este sería 160 grados. ¿Y qué relación tiene con este H? Sí. Que ese H sería un opuesto por vértice. El opuesto por el vértice, por lo tanto sería 160 grados. Que también podemos ver que es correspondiente con el D. ¿Sí?
Entonces, más o menos, esta es la idea de explicar los ángulos que existen entre los paralelas, ¿ok? Y prácticamente esta es la clase que estamos viendo el día de hoy. Les decía, los voy a subir a YouTube. ¿Para qué? Para que puedan con tiempo, ahora sí, poner el título, escribir la descripción, hacer el ejercicio, ¿sí? De una buena manera, y eso es lo que me van a mandar como evidencia por medio de Classroom. Sí, para que aquellos que no hayan tenido la oportunidad de estar en la clase puedan verlo y puedan hacer sus apuntes durante este fin de semana y lo entreguen a más tardar el lunes. Ok, entonces, para que no se saquen de onda que es que el profe me dijo que tenían junta de consejo y de todos modos publicó, pues se va a publicar por esta situación. Ok, entonces ustedes que ya tienen gran parte del avance, lo único que van a ocupar es prácticamente la descripción. Si ya las escribiste rápido y lo tienes bien, bonito y todo, pues ya lo tienes prácticamente todo, ¿no? Ya nada más es de tomar evidencia y subirla. Pero si acaso no, pues así se hace. ¿Ok? Y pues por el día de hoy terminamos antes. Fue algo rápido, se les hizo fácil, sencillo, difícil. Me hizo muy sencillo, fácil de entender. Está fácil de entender. Lo más complicado... Lo complicado es recordar las descripciones. Es correcto, nada más, es lo más complicado. Sí, pero ya entendiéndole cómo sacar los ¿cómo se llama? Cada uno de los ángulos, creo que es bastante sencillo, ¿verdad? Excelente. Bueno, chicos, que tengan bonita tarde, me da gusto saludarlos. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana, el próximo jueves a la misma hora en el mismo canal. Que tengan bonita tarde. Gracias, profe. Bye, hasta luego. Bye, chicos. Bye. Suscríbanse, es gratis. Sí, ¿verdad? Dale click en la campanita.